amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo hacer este ratoncito navideño. Si es un proyecto sencillo, es un proyecto económico y les voy a enseñar algunas técnicas como el faccionado para que les quede bien hecha la trompita del ratón. Sí, muchas ideas, muchas cositas les voy a compartir para que lo pongan en práctica y puedan lograr su proyecto también. Quiero ver muchos ratones en las redes sociales, allí etiquetándonos a Arte en tus manos, que han logrado ustedes realizarlo junto con nosotros. Quiero agradecer a las personas que se encuentran en este momento en el chat, que como siempre nos apoyan. Muchas gracias, besitos y abrazos a todos los que se encuentran en el chat en este momento. También a nuestros miembros del canal, a las personas que han comprado nuestras revistas virtuales, también muchísimas gracias por el apoyo. A todos, absolutamente a todos, porque nos ven de todos los rincones y muchos rinconcitos del mundo, y queremos agradecerles por el apoyo. Bueno, este proyecto, como les digo, no es difícil, es económico y les voy a enseñar todo el paso a paso para que lo logren. Espero me acompañen hasta el final aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y estos son la mayoría de los materiales que necesitamos para el proyecto de hoy. Aquí tengo fleece, también le llaman bambino o polar en color blanco, también lo pueden hacer en color crema, algodón de relleno. Aquí tengo telas de diferentes estampados, pero ya es para decorar, solamente en realidad voy a necesitar una, pero pueden utilizar de estas franelas estampadas, de este pañolensi o de esta así en estilo escocesa para decorar, cualquiera de ellas les sirve. Tengo un huevo de estos de icopor se le llama en Colombia, pero también le dicen por expand, telgopor, unicel, dependiendo del país. Este tiene una altura de 15 centímetros, casi 16. Hay unos que vienen más gorditos, cualquiera de ellos sirven, y si no lo encuentran, más adelante les voy a explicar en los moldes cómo hacer la forma. Si de pronto no tienen este huevo, que a veces me escriben no se encuentra, entonces damos otra opción, pero para los que lo puedan encontrar, este facilita mucho. Entonces un solo huevo, silicona caliente y líquida también, tijeras, tengo también de este bisturí punta de lanza, si se le llama así por la forma de la cuchilla, pero si no lo encuentran, un bisturí de lámina también les puede ser de ayuda. Una lima pico del oro, la encuentran donde venden productos para manicure, para manicuristas. Entonces esta se llama pico del oro por la punta. Si no lo encuentran, entonces un cuchillo o algo que tenga una punta así como esta, una cuchillita que no vaya a tener filo y no se vayan a cortar. Entonces este es el estilo, se las muestro porque me la preguntan y en todos los videos en la que la uso la enseño. Pueden hacer una captura de pantalla y así llevarla para preguntar. Botones, aquí tengo en dos estilos. Tengo estos que parecen bananas dulces. Estas son de 1,5 centímetros. Voy a tomar la medida y les doy exacto. Sí, 1,5 centímetros de ancho tiene ese tipo de botón. O de corazones, que me encanta. Este tiene 1 centímetro, la parte más ancha de 1,2 centímetros. Entonces cualquiera de esos. Ojos también les tengo aquí para enseñar muchos. Las cascaritas de estos que son tipo tornillo. Sí, muchas opciones. Si no encuentran de estos, que son probablemente los que voy a usar, que son adhesivos. Estos los hacen normalmente en papel fotográfico y luego le aplican resina y pueden formar los ojitos. Yo los compro, pero si no, los pueden hacer también. Ya saben, imprimir en papel fotográfico, aplicar resina y luego los cortan y así pueden trabajar. Hilos, agujas, alfileres. Si de pronto se me olvida algún material, recuerden que siempre en la parte baja, debajo del título, allí encuentran la descripción con toda la información de este trabajo, lista de materiales y enlace donde encuentran los moldes. Y con esto comenzamos. Bueno, aquí tengo las piezas que corresponden al cuerpo y todo lo que conforma el ratón. Por ejemplo, para el cuerpo que cubra la esfera, vamos a cortar 2 piezas del molde. Si llegado el caso no tienen este molde, no tiene este de huevo, perdón, lo que van a hacer es, igual se los voy a dejar indicado entre los moldes que siempre les comparto en el blog. Por ejemplo, a este le voy a hacer lo voy a introducir un poco más, lo voy a reducir un poco más y le voy a hacer unas pinzas en la parte baja. Aquí por ejemplo se los voy a mostrar cómo les quedaría la pinza. Entonces digamos que está aquí y sería una pinza aproximada aquí y acá. ¿Listo? Igual yo se las dejo dibujadas. Esas pinzas van a permitir que en la parte de abajo
se redondee un poco y permita hacer el cuerpo del huevo solo en tela, no utilizando la base de icopor, sino que solamente lo harían en tela. Para los que van a utilizar el huevo, como voy a hacer yo en este proyecto, entonces sí van a cortar exactamente 2 piezas, dejando 1 centímetro, ¿sí?, de contorno para poder introducirla. Entonces lo van a cortar tal cual como está aquí, dejando 1 centímetro por todo el contorno para los que van a trabajar con el huevo de icopor. Ahora voy a señalar las otras piezas, que serían, por ejemplo, para las patas son 4 piezas, las orejas 4 piezas, los brazos 4 piezas, y lo que corresponde a la cabeza, si pueden notar, aquí hay 2 piezas, y voy a coser inicialmente solo la que tiene mayor protuberancia, la que tiene mayor salida, que es la trompa. Entonces aquí, como pueden ver, dejo todo la tela, una tolerancia, y solamente por ahora voy a coser la parte que más se nota. Y en la parte de atrás, esta es otra pieza que corresponde a la parte de atrás de la cabeza. Voy a cortar 2 y solo por ahora voy a coser la parte más plana. Voy a unir la parte más plana y eso me daría la pieza que corresponde a la parte de atrás. Y con esto comenzamos. Bueno, voy a comenzar con las piezas que corresponden a la cabeza. La del cuerpo la voy a dejar para lo último, y todo lo que sea costura vamos a empezar a realizarlo. Como les expliqué ahora con los moldes, entonces esta es la parte que corresponde a la cabeza, ¿sí?, la parte de atrás. Y vamos a coser solo, por ahora solo, la que corresponde al lado, que en el molde van a ver que de los dos es el más plano. ¿Listo? El más plano, mírenlo, por decirlo así, en comparación de este. Vamos a hacer puntada recta, continua, lineal, como le llamen en cada país. Lo importante es que vamos a empezar a coser la pieza y hacer que sea solamente una. Entonces, de aquí hasta este extremo, ¿listo? Desde aquí hasta esta puntita. Bueno, aquí ya está cosida, les acerco para que lo vean. Lo coso a mano. Si ustedes tienen máquina, pueden hacerlo a máquina sin ningún problema. Entonces aquí, como pueden ver, entonces al abrirlo nos va a quedar la pieza que corresponde a la parte de atrás de la cabeza. ¿Listo? Pero por ahora lo voy a conservar así. Y voy a trabajar la pieza que corresponde a la parte delantera de la cabeza. Entonces miren, aquí está el molde como les he mostrado el anterior. Y en este caso vamos a coser donde está más protuberante, donde tiene la salida de la trompa. Vamos a hacer lo mismo que en la pieza anterior, pero solamente voy a coser de este extremo a este otro. ¿Listo? Todo este lateral así lo voy a coser la misma puntada recta continua. Bueno, ahora también ya cosí. Miren, aquí está la trompa de la cara del ratón o la ratona, porque es igual, sea femenino o masculino, es lo mismo, solamente en los accesorios sería que haríamos un cambio. Entonces miren, así es como quedaría ya cosido, queda muy bien terminado. Y lo que voy a hacer en este momento es unir las dos piezas, tanto la delantera como la trasera. Las voy a unir así. Pongo derecho con derecho. Miren, fíjense bien, derecho con derecho, y ustedes aquí solamente están viendo el revés. Derecho con derecho en la parte interna y el revés está en la parte externa. Voy a unir con alfileres. Entonces aquí pongo donde están todas las costuras juntas, sostengo con alfileres y luego coso con la misma puntada, ¿sí? La puntada recta.
Bueno, así quedan, miren, aquí se ve cosido. En la parte baja se deja abierto para poder dar vuelta a la pieza y cuando sea el momento de rellenar podamos entonces rellenarlo. Entonces miren cómo va quedando, miren que aquí se ve, en el perfil se ve la trompa de la ratona y este lo dejamos a un lado y empezamos a trabajar las orejas. Son dos orejas, o sea, 2 piezas para este y 2 piezas para la otra, y vamos a coser todo este contorno con la misma puntada que se hizo en la cabeza del ratón. La base la dejamos abierta porque por allí daremos vuelta para que nos quede al derecho. Entonces esto es lo que hacemos mientras tanto con esta pieza. Bueno, así quedan las orejas, miren, aquí está una, aquí está la otra, damos vuelta a la pieza y nos queda lista las orejas. Si quiero puedo coser en la parte baja o para unirlo y también zurcirlo un poco, ¿listo? Pero eso lo puedo hacer después. Aquí ya están entonces listas las orejas y voy a empezar a trabajar las patas, lo que corresponde a las patas. Entonces aquí está ya una de las piezas y voy a coser por todo el contorno, pero en la parte interna de la pata, en esta parte voy a dejar un espacio para poder darle vuelta a la pieza luego y rellenarla. Entonces la puntada, la misma puntada recta, y les recuerdo para las personas que de pronto preguntan si quieren hacerlo a máquina, lo pueden hacer. Yo normalmente enseño a mano para las personas que no tienen máquina y se preguntan si pueden realizar un muñeco sin tener herramientas, por decirlo así, como una máquina. Va a quedar bonito como muchos de los proyectos que les he compartido en el canal. Bueno, así entonces quedan las patas. Como pueden ver, se cose por todo el contorno, se deja el espacio que les indiqué ahora para dar vuelta a la pieza, siempre con mucho cuidado de no dañar ni las telas ni las costuras, y nos van a quedar al derecho. También las rellenamos, esta también la vamos a rellenar y vamos a sellar. Sellamos con una puntada invisible y nos quedarían entonces las patas. Para los brazos, entonces aquí les muestro, vamos a coser también todo el contorno y vamos a dejar en la parte de atrás, donde corresponde, por decirlo así, el codo, dejamos una abertura igual que con los pies para luego darle vuelta a la pieza. Entonces cosemos la misma puntada. Todo este proyecto, las costuras que se hacen son puntada recta. Si de pronto me preguntan que si lo pueden hacer con puntada festón, la verdad para este trabajo no lo recomiendo. Si la puntada festón de pronto es más para trabajar los proyectos de manera externa, que queden bonitos, pero cuando se trabaja así de manera interna es mejor la puntada recta. Entonces seguimos cosiendo. Bueno, también acabo de terminar los brazos. Miren, aquí se ve las costuras, todo. Y en esta parte, como les indiqué ahora, entonces dejé la abertura para dar vuelta a la pieza. Ya con estas piezas cosidas totalmente, lo que hago es rellenarlas, que queden bien rellenas, bien bonitas, no en exceso, o sea, que queden llenitas, que queden bonitas para trabajarlas. Ven que así queda entonces el brazo. Esta es la parte superior, este sería la mano, por decirlo así, y después de que lo rellenemos sellamos las piezas. Lo mismo voy a hacer con las patas y la cabeza la voy a rellenar. Cuando quede a tope, entonces voy a hacer una puntada envolvente que ahora les mostraré. En cuanto a las orejas, que aquí las tengo,
voy a hacer una puntada también para unir estas dos piezas, y luego de que las una, sí, lo voy a zurcir. O sea, aquí voy a sellar, pero no quiero que quede sellado con el corte de la tijera que se hizo inicialmente, sino que voy a doblar un poco, así en ambos lados, y le voy a hacer como una especie de dobladillo. Miren, así, más o menos así va quedando. Esto que digamos que conservamos la forma, pero entonces ya saben, lo vamos a coser y cuando ya esté listo, ahí sí lo zurciríamos, pero solo un poquito. Bueno, ya tengo entonces todas las piezas llenas. Ahora lo que hago es sellarla con una puntada invisible, una puntada que va de lado a lado, se aprieta y queda casi como la costura del resto. Lo que voy a hacer ahora es con la cabeza una puntada envolvente. Entonces aquí, como pueden ver, está el orificio y voy a tomar en uno de los extremos, voy a introducir la aguja y empiezo. Miren que estoy afuera, empiezo a envolver. Entonces la aguja está afuera, ahora por dentro la saco de nuevo, vuelvo hacia adentro, sale, hacia adentro, sale, ¿sí? Esta puntada la van haciendo y nos va a ayudar a zurcir todo esta circunferencia. Entonces aquí, por ejemplo, de nuevo, estás afuera, entra, salió la aguja, entra, sale, y así por todo el contorno. Luego lo que hacemos es un poco de fuerza y miren que ella se va zurciendo. Bueno, ya tengo entonces selladas las patas, lo que corresponde a las paticas del ratón, y ahora con un bolígrafo de estos termoborrables voy a señalar por dónde van a ir las costuras o las marcas que voy a hacer con hilo de color negro para hacer, por decir así, los dedos. ¿Listo? Esto es lo que voy a hacer en realidad. Va a tener 5 deditos, entonces
lo voy a marcar muy suave. Aquí voy a ubicar, voy a marcarlo muy suave y empiezo entonces a pasar el hilo. Bueno, así quedan entonces las patas de la ratona, del ratón. Y ahora vamos a hacer el mismo proceso con las manos. No tantos deditos, solamente le voy a hacer, creo que 3. Voy a marcarlos, entonces haré 3 deditos en cada uno. Y el mismo proceso, solamente es pasar el hilo. Lo que enhebré en realidad aquí son 2 hebras de hilo, que al doblarlas por el centro me quedaron 4. Y eso permite que les quede más firme. Pueden utilizar también hilo de bordar y entonces les queda perfecto. Entonces aquí voy a hacer las marcas y hago lo mismo que en las paticas, como les acabo de decir. Bueno, ahora voy a seguir trabajando con la cabeza. Miren, aquí está la cabecita del ratón. Miren que la trompa, sí, es la forma que necesitamos para darle la expresión. Voy a tomar hilo con una aguja capotera de 7 centímetros, 3 hebras, que al doblarla, por decirlo, introducirlas y ponerla en el centro me dan como 6 hebras de hilo normal, tradicional. Yo no utilizo hilos especiales, utilizo hilo de costura. Vamos a hacer un pequeño fraccionado para darle una expresión más a este ratón. Entonces por acá en la parte interna, donde está la unión de todo esto, voy a introducir el hilo y voy a señalar aproximadamente donde quiero que queden los ojos. Aquí lo único que estoy haciendo es como los hundidos, ¿sí? Como la expresión como tal, pero aquí no van a ir ojos, de pronto bolitas que a veces le colocan, sino que yo voy a utilizar en esta oportunidad de estos ojitos. Entonces quiero hacer como que se introduzca un poco para que se vean más bonitos. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a hacer, y también trabajar un poquito
en la trompa. Entonces lo voy a poner cerca, no quiero que queden muy lejos. Lo voy a poner cerca. Aquí. Esto tiene aproximadamente una medida de 2 centímetros. 2 centímetros. Y lo que hago es, aquí solamente estoy introduciendo los hilos. Me devuelvo aproximadamente 1 milímetro y voy a bajar. Aquí está donde voy a ubicar la nariz. Entonces lo voy a poner un poco más abajo. Entonces miren, voy ojo y boca, ojo y boca. O también puedo hacerlo ojo a ojo, ¿sí? Como el fraccionado, que es el que vamos a hacer, es así. Voy a decir ojo a ojo, entonces voy derecho. Que tengan aproximadamente la misma distancia. Hay personas que hacen con los alfileres los puntos. Si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer también. Entonces, por ejemplo, aquí ponen uno, aquí ponen el otro, y donde van a quedar la expresión de la trompita, como la expresión de la sonrisa, podemos colocar otro aquí abajo y voy a colocar uno más. Ahí están los 4 puntos, los que normalmente uno pide para hacer los fraccionados. ¿Listo? Entonces voy de ojo a ojo y cuando termine voy de ojo a boca o trompa, vuelvo y subo, atravieso y vuelvo y bajo hasta que esto le voy a hacer como una expresión de una sonrisa. ¿Listo? Aquí voy a ponerle un poco más trompón. Aquí uno puede trabajar por el orificio, uno puede trabajar para que quede relleno. Entonces voy a hacer ojo a ojo. Entonces introduje por esta, me voy a ir hacia el otro ojito. Esto no se va a notar, ¿no? Esto no se va a ver. Entonces voy a un ojito. Miren que aquí de una se hace como el hundido. Lo hundo un poco, solo un poquito. Vuelvo a ir. Sí, miren que siempre es al mismo. Vuelvo a ir. Saco el otro. Mírenlos, ahí están. Los hundidos que necesito. Esto normalmente se hace de 3 a 4 veces para asegurar. Siempre intentando coger como algodón de la parte interna de la cabeza, que eso nos ayuda como a enredar el hilo en la parte interna. Entonces aquí voy otro. Miren. Listo. Me devuelvo. 2 veces más. Ahora, entonces ya di las 4 puntadas de aquí a acá, ¿sí? Varias veces en la parte interna. Ahora voy a bajarla a la trompa. Miren, aquí está la trompita, aquí es donde voy a colocar la nariz. Voy a poner una aquí para que más o menos se den una idea. Mírenlo, ¿sí? Para que se den una idea. Y voy a bajar acá a la parte baja, donde va a quedar la boca. Vamos a hacerlo una vez más. Aquí bajo. Eso, muy bien. Subo de nuevo. Voy a sacarlo. Subo. Ahora cruzo de este lado, cruzo al otro ojo, o sea, como haciendo una X, porque necesito hacer esto mismo en el otro lado de la expresión de la sonrisa o de la boca. ¿Listo? Entonces aquí empiezo, lo saco donde está el alfiler.
y me devuelvo siempre al mismo ojo, siempre al mismo ojo. Bueno, continúo aquí. Como pueden ver, el hilo se me ha agotado, se me ha acabado. Entonces, para no ir a hacer añadidos ni nada, lo que hago es que devuelvo. Voy a llevar a la parte del centro. Recuerden que el centro siempre nos ayuda mucho, el centro. Pero mire que aquí ya ha dado la forma de la cabeza del ratón. ¿Listo? Aquí anudo. Un pequeño nudo, algo sencillo, para que ya me quede ajustado a la cabeza. Bueno, ahora voy a tomar de nuevo la hebra de hilo rojo, así triple, y lo que hago es que de nuevo me voy por la parte donde está el orificio y llevo la aguja y el hilo a la primera sonrisa, ¿listo? Donde se inició aquí la sonrisa del ratón. Entonces aquí ya ven la aguja, creo que ahí se ve bien, sí. Vamos a atravesarlo y aquí está listo. Y puedo llevarlo hasta el otro extremo. Ve que así quedaría como una sonrisa, ¿listo? Entonces lo voy a llevar y lo puedo repetir también para que quede mucho más marcado. Y también ahora lo llevo de nuevo aquí, voy al extremo de la nariz. Ya debo tener mi nariz, por ejemplo, yo compré estas que son tipo tornillo, pero esta es muy grande, esta es más grande, esta es de 1 centímetro de ancho y esta es de 1,5 centímetros. Entonces esta es muy buena. Si no encuentran de estas, también pueden pedir de estas que son como cascaritas, como la de los ojos, que son muy delgaditas. Estas también las pueden pedir. Esta es de 2 centímetros, cualquiera de ellas le queda bien. Por ejemplo, miren aquí, sí, allí lo pueden ver, que esa queda bien, pero yo la quiero un poco más pequeña. Ya va por gusto, cada uno le coloca el tamaño que prefiera en la nariz. Y entonces esta sonrisa la llevo de nuevo hasta el centro, perdón, hasta el otro extremo. Tiene que ya va a quedar muy marcada, pero aquí sí no le hago fuerza, aquí no le estoy haciendo fuerza, solamente lo llevo y de allí lo saco al extremo de la nariz. Lo voy a sacar aquí en el extremo de la nariz. Ya de aquí entonces lo llevo hacia el centro. Miren, él queda así. Lo voy a llevar hacia el centro donde está la sonrisa. Y si quiero puedo repetirlo para que quede más grueso, si así lo quieren, si lo quieren más grueso. Si no, solamente lo llevamos hasta donde empieza la sonrisa y lo sacamos acá en el centro de la cabeza, lo sacamos y anudamos. Bueno, ya con esta parte lista, ahora vamos a trabajar las orejas. Aquí las tengo para ubicarle las orejitas al ratón. Y entonces lo primero que voy a hacer es ponerle un poquito de silicona para fijarlas y luego las voy a coser. Entonces solamente es un poquito como para ponerlas en el lugar que quiero que quede. Entonces aquí donde se ve la unión de las telas voy a poner un poco. Ubico la oreja, las sostengo para que quede allí. Aquí está. La sostengo hasta que seque y luego pongo la del otro lado.
Bueno, ya están, pues se puede decir que con la silicona, la persona que la quiera pegar solo con silicona lo puede hacer perfectamente, pero yo les voy a enseñar cómo ponerlas para que queden ya fijas y no se vayan a caer de pronto con el tiempo también, ¿listo? O a las personas que les gusta coser. Entonces tengo hilo de color blanco, estoy aquí introduciéndola en la tela y lo que voy a hacer es puntada invisible. La puntada invisible es siempre llevar el hilo de un lado al otro, siempre llevándolo de un lado al otro, luego se ajusta y no se va a notar la costura. Entonces, como pueden ver, ya la tengo en la cabeza. Voy a mirar a ver si de pronto la acerco un poquito más. Eso, ya la tengo aquí en la cabeza y lo voy a llevar hacia la oreja. Hago una puntada recta, bajo, de nuevo a la cabeza, vuelvo y subo a la oreja. Y esto va a permitir que ahora yo ajuste la oreja y la cabeza y quedan como si fuera una sola. Un efecto muy bonito, no se nota la costura y queda totalmente sujeta la oreja a la cabeza y se puede decir que de allí no la quita nadie, de ahí no se suelta. Entonces esto lo vamos a hacer por toda la oreja, en la parte del frente y por detrás. Bueno, ahora ven cómo quedan las orejitas, quedan bien cosidas, perfectas. Ahora lo que voy a hacer es pegar la nariz. Lo que hago es ponerle silicona caliente a la pieza y la voy a poner ahí en el extremo donde está el hilo, aquí. Sujeto bien para que quede bien pegado. Ahora voy a aplicar silicona caliente donde son los ojos, perdón, silicona líquida donde son los ojos. No voy a aplicar silicona caliente a no ser que manejemos temperatura como les he enseñado en otros, sino que estos ojitos son, en realidad la base es papel fotográfico. Esto es epoxi o gemelos, también puede ser resina. Entonces lo que voy a hacer es, para asegurar que no se me vaya a dañar los ojos y el trabajo que he hecho hasta ahora, entonces me voy a la segura con la silicona líquida. Entonces le voy a poner un poco de silicona líquida aquí donde se ve el hundido del ojo y lo mismo al otro lado. Listo, ya quedó. Voy a regar un poquito también y voy a pegar los ojitos. Yo tengo de varios colores, tengo azules, encontré hasta estos que tienen un poquito de lila, también de estos con un poco de miel, pero lo voy a poner azulitos. Listo. Entonces ellos vienen con un pegamento, pero la verdad no creo que pegue lo suficiente. Entonces aquí lo voy a introducir. Si lo ven, mira, ahí lo voy a introducir. Y acá el otro. Me encanta. Igual yo les he enseñado a pintar, también pueden pintar. Si quieren pintan. Vamos a organizarlos, que queden bien. Listo. A ver qué tal está quedando. Déjenme en los comentarios a ver qué tal está quedando este ratón o ratona. Que al final voy a ver, decido qué va a ser, si ratón o ratona. Listo. Miren, miren cómo queda la expresión. Me encanta. Bueno, ahora que ya están los ojitos y la nariz bien secos, entonces voy a hacer la expresión de las cejas. ¿Listo? Tomé hilo de color marrón, café oscuro, y con este es que voy a hacer. No utilizo negro porque para mí de pronto las facciones quedan muy fuertes. Sí, pero ya ustedes deciden si quieren colocarle de color café o de color negro.
Entonces aquí igual me voy por la parte de atrás, por donde está unida la cabeza, y voy a sacar la aguja para poner las cejas. Entonces vamos a ver dónde las pongo. Entonces aquí voy como casi a ras del ojo, un poquito más, en diagonal. Y está bien. Hago la ceja y luego paso al otro lado y hago la que corresponde al otro lado. Listo. Y después de eso, entonces voy a introducir los bigotes. Entonces lo introduzco aproximadamente a 1 centímetro de la nariz. Los puedo introducir así. E introducir de nuevo más abajo. Aquí, por ejemplo, puedo decidir, ¿sí?, si son muchos o pocos. Entonces puedo sacar unos y dejar otros, y ya cuando tenga la cantidad suficiente, entonces pongo puntos de silicona líquida y así ya no se me van a soltar. También puedo tomar piezas de nylon, ¿no? También puedo tomar piezas de nylon, la que prefieran también, como lo prefieran. Pero aquí es para darles ideas. Entonces ustedes deciden si dejan más o menos. Yo también ahora voy a mirar si le dejo más o menos para que se vea linda, porque la idea es que se vea linda. Entonces ahora miro si le quito más bigoticos. Bueno, ya terminadas todas las piezas, porque si pueden ver en mi mesa de trabajo, aquí tengo los pies, la cabeza y los brazos. Ah, me falta la cola. No crean que se me ha olvidado, no, me falta la colita. Que la colita la sacamos de una pieza, algo que sea recto y listo para pegarlo atrás. Pero entonces ahora sí voy a empezar a trabajar el cuerpo. Este huevo, entonces lo que hago es que lo voy a dividir en dos. O sea, en el centro lo voy a señalarlo porque necesito hacer el corte con el bisturí. Entonces busco el centro aquí y empiezo a marcar para luego hacer la abertura con el bisturí y así poder introducir la tela. Cuando ya tenga bien marcado, entonces voy a utilizar el bisturí y voy a introducir toda la cuchilla que corte bien, ¿listo? O sea, que corte todo lo profundo. Aquí les muestro. Voy cortando así, con firmeza. Listo. La cuchilla tiene que estar, no es nueva, pero que no vaya a estar muy vieja, ¿no? Para que no nos vaya a volver bolitas de licopor. Ese es el truco cuando uno corta este material, que la cuchilla esté muy filosa. Entonces voy a introducirla así por todo por decir así, en la mitad del huevo. Voy a dividir, como quien dice, en el corte, dos hemisferios para poder entonces colocar la tela. Bueno, ya he hecho todo el corte. Por aquí se me pueden ver como unos pedacitos, pero es cuando introduzco todo el bisturí. Hay una parte que no tiene cuchilla, o sea, que no tiene filo, esta parte. Entonces eso me pica el licopor, pero entonces tienen cuidado con eso. Igual esto no se va a ver. Ahora lo que hago es tomar la pieza de tela. Recuerden que son dos, una es para este lado y la otra es para el otro lado. Lo que voy a hacer es cubrirla. Si ustedes quieren poner guata, si les gustaría poner guata, pueden hacerlo, pero en el caso yo estoy utilizando una tela que es gruesa, se llama fleece o pañolensi,
no, este se llama fleece, bambino o polar, ¿sí? O también hay algunos países que puede que le llamen pañolense. Este es suave, este es muy suave, no es tan grueso, no es tan acartonado como de pronto el fieltro o en algunos lugares que venden el pañolense. Le voy a poner, lo voy a poner sobre el huevo. Si de pronto es mucha la cantidad de tela, podemos cortar también, no hay problema. Yo procuro tenerle una tolerancia buena, pero si de pronto se me fue de más, podemos cortar, porque yo a mi molde le corté, le adicioné. Si ustedes notaron, estaba el molde, que aquí lo tengo, está mi molde, y le puse un poquito más. Pero lo que pasa es que estos huevos no son estándar, hay unos huevos más gordos, entonces teniendo en cuenta eso también puse el molde un poquitico más grande. Pero lo que les digo, si llegado el caso les sale mucha tela, pueden cortar el exceso. Aquí vamos a empezar a introducirla. Bueno, ya quedó el huevo totalmente cubierto. Esto también se los había enseñado en nuestro segundo canal con el pollito que hicimos para el Día de la Madre. Aquí en la parte superior también les dejo ese enlace para que conozcan ese pollito, y nos queda en esta misma forma. Ya quedó cubierto. Entonces ahora lo que voy a hacer es pegarlo con las patas. Las patas las tengo separadas, sino que aquí las tengo juntas para que en el momento en que las vaya a pegar las tenga ya juntas. Entonces voy a aplicar silicona caliente en la base y la voy a pegar. Sujeto, sostengo bien hasta que seque, y ya luego empiezo a pegar lo que corresponde a los brazos. Sí, miren, aquí les pongo los bracitos, también a los lados, así, y ya por último la cabeza. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, mientras pega, entonces también voy aplicando en los brazos, acá en la parte superior de los brazos, en el otro también, y lo pegamos entonces a la altura, ¿sí? Más o menos como del cuello aquí. Sostenemos, así tenemos toda la pieza junta, los brazos y los pies, hasta que sequen muy bien. Bueno, aquí ya pegó. Aquí lo que hice fue que de cola le puse de este trapillo, lana trapillo, le puse aproximadamente unos 30 centímetros, hice un nudo. Aquí aún se está pegando, ¿sí? Todavía. Recuerden que los retoques de silicona lo pueden hacer al final. Entonces aquí con un nudito lo puse. Este es lo que va a ser de cola. Lo pueden hacer también con un chelín, pueden hacerlo también con una tira del bambino, de la tela, pueden hacer un cordoncito, lo que ustedes prefieran. Y yo aquí me pareció que se veía lindo, que juega con la tela, entonces por eso me lo permití. Ahora lo que voy a hacer es aplicar silicona
en la parte superior del cuello, lo que corresponde aquí a esta parte. Vamos a ver si ahí se ve. Sí, voy a ponerle bastante silicona porque voy a pegar la cabeza. Si le falta, luego le ponemos más cuando ya haya secado y podamos manipularlo un poquito más. Entonces pongámoslo hasta allí. Esta silicona es como amarillosa. Si la pueden conseguir que sea más bien transparente, muchísimo mejor. Y voy a ubicar, ¿sí?, donde está toda esta imperfección, donde está todo esto lo unido, es donde voy a pegar en la silicona aquí. Sostengo muy bien hasta que seque. Bueno, así ya quedó pegado. Ya voy a hacer entonces algunas decoraciones. Por ejemplo, estos botones me encantaron cuando los compré, pero solo habían solo dos y me encantaron. Y yo dije, no, los tiene que tener mi muñeco. Entonces voy a pegarlos con silicona aquí en el cuerpo, porque yo simulo que esos son trajes. O sea, yo siempre me imagino que estos son los trajes. No está sin ropa, sino que es el trajecito. Entonces aquí le voy a poner un botón. Más abajo le pongo el otro. Le puse el otro. Ay, se me regió. Listo. Así. Miren cómo se ve. ¿Sí lo ven, el ratoncito? Y para la bufanda corté una pieza de 60 centímetros por 10 para hacerle la bufanda que quede en el contorno del cuello y así nos quede muy navideño. Entonces lo que estoy haciendo aquí es enrollarlo. ¿Sí? Lo voy a enrollar un poquito y lo voy a acomodar en el cuello. Probablemente voy a necesitar menos, ¿no? Yo corté 60, pero es mucho para el cuello del ratón, que no se me vayan a enredar los bigotes. Y voy a poner esto acá. Sí, es solamente anudar, que no se vea al revés de la tela. Cómo queda. Listo, miren. Luego acomodo los bigotes. Ahora lo más importante es acomodar bien la bufanda, que quede muy navideña en el contorno del cuello de mi ratón. Yo quería al principio que fuera ratona, pero me fui enamorando de él como si fuera ratoncito. Los ojos azules, así, me miraban y me decían, yo quiero ser niño. Entonces, así, si es una ratona, pues lo único diferente que le iba a colocar era el moño acá en las orejas, ¿sí? Un moño grande en las orejas, pero me encantó verlo así como si fuera un niño. Miren lo que bonito. Ahora entonces lo que voy a hacer es organizar la bufanda. Le voy a hacer un flequillo aquí en el extremo para que se vea mucho más como las bufandas. Y ya les voy mostrando entonces cómo quedó mi ratón navideño. Bueno, y entonces miren cómo quedó el ratón. Aquí se los voy a acercar para que lo vean mucho más de cerca. Coloqué entonces la bufanda bien ubicada. Aquí que decore harto. Pueden utilizar la tela que ustedes prefieran, la que más les guste para decorar. Miren cómo quedan los ojitos también. Recuerden que sí es importante pegarlos con la silicona líquida para que quede mucho más fijo. Los bigoticos sí pueden utilizar hilo o nylon. Espectacular también. Un poquito de rubor para darle tono. Miren las orejitas, ¿sí? Las paticas, las manos, todo. Los botones que me encantan. Ojalá pueda encontrar más de estos botones para los muñecos. Y la cola, ya saben, pueden hacerla de la misma tela o pueden utilizar de esta lana o trapillo. Esta en realidad se llama trapillo, lana trapillo. Solamente tomé una pieza, la puse como les dije ahora atrás, la pegué con un poquito de silicona y listo. Entonces así nos queda el ratón navideño. Espero que les guste, que lo pongan en práctica, que sea de ayuda. Pueden parar bien así. Miren, no es, por ejemplo, si no encuentran el huevo de icopor, recuerden que les dejo los moldes para que puedan hacerlo y que quede así como este cuerpito redondito.
Recuerda que una manera de apoyarnos es regalándonos tu me gusta, suscribirte allí en el botón rojo. Si está en rojo es porque no te has suscrito y es totalmente gratis. También déjanos tus comentarios y recuerda por favor compartir este video en todas tus redes sociales, que nos ayudaría mucho. Espero verlos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.